Clara Campoamor, El primer voto de la mujer, de Editorial Nube 8, del texto e ilustraciones Raquel Díaz Reguera. Clara Campoamor nació con unos ojos grandes y curiosos, capaces de imaginar un mundo más hermoso y justo. Clara fue a un colegio al que solo asistían niñas. El de los niños estaba en el edificio de al lado. Cuando saludaba a su hermano en el recreo, pensaba que aquella valla separaba el planeta de los niños del planeta de las niñas. Clara y sus compañeras estudiaban un poco de matemáticas, de historia, de gramática, pero sobre todo aprendían a coser, a bordar y a guardar silencio. En aquella época pensaban que una mujer educada no tenía que hablar demasiado. Los niños estudiaban para tener una profesión, y aunque las niñas tuvieran sueños, inquietudes y ganas de aprender, su único destino era el que los hombres decidían para ellas. «No es justo», repetía Clara entre dientes. «No es justo, no es justo. ¿No puedo hacer yo las mismas cosas que mi hermano?» Cada vez que comenzaba un nuevo curso, había menos y menos niñas en clase. «¿Para qué va a servirles?», decían los padres cuando las sacaban del colegio. El año en que su amiga Carmen dejó de ir a la escuela, Clara lloró durante todo el recreo. Seguro que el mundo había perdido a una gran científica o a una gran médica. «No es justo», repetía Clara. El padre de Clara pensaba que su hija tenía razón. Su madre, sin levantar la vista de la costura, exclamaba: «¡Ay! Esta niña tiene muchos pájaros en la cabeza». Clara, a quien le gustaba mucho más leer que coser y protestar que conformarse, contestaba: «Pues sí, y un día esos pájaros ayudarán a las mujeres a volar». Clara creció leyendo los periódicos en los que su padre traía envueltos los churros de los domingos, escuchando las noticias de la radio y las charlas de las vecinas y las tenderas en el mercado. Así fue como se dio cuenta de que las mujeres no podían opinar, y mucho menos fuera de las cuatro paredes de sus casas. Todo lo que sucedía en el país era cosa de hombres. Cuando las mujeres se casaban, se convertían en la mujer de Díaz, de García, de Pérez. ¿Por qué? Las mujeres no son propiedad de sus maridos. Yo no soy un florero. Voy a pelear para que ninguna mujer lo sea. Seré abogada y defenderé los derechos de todas», dijo Clara en la clase de costura. Su compañera Margarita aplaudió entusiasmada, y las dos tuvieron que ir castigadas al despacho de la directora. Cuando Clara tenía 13 años, una enfermedad se llevó a su padre. Tuvo que dejar sus estudios porque entendió que tenía que ayudar en la economía de la casa. Empezó siendo modista. Cuando tenía 32 años, Clara por fin pudo volver a estudiar y se matriculó por libre en el bachillerato. Estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. No había noche en la que no se quedase dormida sobre sus libros. «Cuando consiga mi título de bachillerato, estudiaré Derecho y seré abogada para defender a las mujeres», decía Clara a sus compañeras de trabajo. «Entenderíamos si quisiera ser maestra o secretaria, pero abogada». En aquella época apenas había mujeres en la universidad. El día en que Clara empezó la universidad, un profesor dijo: «Habrán observado que tenemos a una señorita entre nosotros. Pronto comprenderá que este no es lugar para mujeres. Algún día las mujeres llenaremos las universidades y seremos todo lo que queramos ser. Es lo justo y así será», respondió ella. Clara estudió y estudió. No paró hasta que consiguió su título de abogada. «Lo has logrado, hija mía», le dijo su madre, orgullosa. «Ya puedes defender a las mujeres». «¿Y cómo podré hacerlo si las leyes están hechas solo por hombres y para hombres?», preguntó Clara. «Las mujeres y los hombres no somos iguales ante la ley». «No es justo. Si las leyes las cambian los políticos, pues me convertiré en política». «Sí, ya sé que no hay mujeres políticas», le dijo Clara a su hermano, «pero tampoco estábamos en la universidad y cada día somos más en las aulas. Yo seré diputada, porque una mujer es tan capaz como cualquier hombre de ser lo que quiera ser». Clara consiguió ocupar un asiento en el Parlamento, el lugar donde trabajan los políticos y en el que se discuten las leyes. Como diputada, sus ideas valían lo mismo que las de cualquier otro. Clara alzó su voz por todas las mujeres que no podían hacerlo, por las esposas, las estudiantes,
las secretarias, las obreras, las maestras, las madres y sobre todo por las niñas, que tendrían los derechos que ella no había tenido. Exijo la igualdad para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, su sexo o su religión. Me he esforzado tanto o más que nadie para llegar hasta aquí y no pueden decirme que soy inferior por ser mujer. Clara insistió e insistió hasta que al final se dieron cuenta de lo que pedía era justo y le dieron la razón. Consiguió que aquellos políticos cambiaran la ley. Así quedaría escrito en la Constitución: hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Aquel fue un día importantísimo para todas las mujeres del país. Se había reconocido por primera vez que hombres y mujeres eran iguales, pero la realidad era bien diferente. Hemos reconocido en el Congreso que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, pero seguimos sin poder votar. ¿Por qué? Tenemos derecho a votar. Las palabras de Clara causaron un gran revuelo y desaprobación general entre los diputados, aunque, una vez más, ella tenía razón. Clara le dijo una y otra vez en las calles, ante miles de mujeres que no estaban dispuestas a seguir guardando silencio: solo aquel que no considera a la mujer un ser humano puede afirmar que los derechos del hombre no deberían ser los mismos para ellas. El 1 de octubre de 1931, tras larguísimas discusiones, se hizo justicia. Al día siguiente, su foto apareció en la portada de los periódicos. La sonrisa de Clara estaba dedicada a todas las mujeres que escucharon la noticia en la radio y que se contagiaron de su alegría. Una sonrisa que por fin reconocía el derecho al voto femenino. ¡Lo habían conseguido! Pasaron 2 años más y, finalmente, un frío 19 de noviembre, Clara esperó junto con muchas otras mujeres para depositar su voto. Su nombre y el de otras 7 mujeres estaban en la lista del censo. ¡Clara Campoamor vota!, exclamó, feliz al depositar su papeleta. Fue el día más soleado de su vida. Durante horas paseó para ver a mujeres que hacían colas entusiasmadas. Por primera vez, su opinión, la de ellas, contaba como la de cualquier hombre: una persona, un voto. Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888. Hija de una familia humilde, fue escritora, política, abogada y defensora de los derechos de la mujer. Clara fue una de las primeras impulsoras del voto femenino en España. Gracias a ella se consiguió en 1931. Las mujeres votaron por primera vez en España en noviembre de 1933, pero cuando empezó la Guerra Civil Española y después con la dictadura, las mujeres y los hombres no volvieron a votar libremente hasta 1977. Cuando comenzó la guerra en 1936, Clara Campoamor tuvo que abandonar España. Murió exiliada en Suiza en 1972.